Primer ejercicio de la evaluación. Cuando Jacques Cousteau descubrió el HMHS Britannic en 1975, nunca imaginó que su rescate tendría tantos inconvenientes. Una de las reliquias del barco era una pequeña estatua de oro que para poder recuperarla debería subirla desde una profundidad de 120 metros del nivel del mar en un tiempo de 20 segundos. Para ello dispondría de un globo inflado con 5 kilogramos de aire. Ahora Cousteau necesita determinar cuál debe ser el radio del globo que debe utilizar para lograr emerger el globo en el tiempo requerido. Considera el volumen de la reliquia despreciable. Entonces, pues, aquí la cosa no era mucho. A ver qué se me hizo esto. Lo que tendríamos entonces es sencillamente una situación donde un globo debe ascender, ¿cierto? Y lo que necesitamos saber es el tiempo en el que debe hacer, perdón, el radio con el que debe hacer. ¿Cuál debe ser el radio de ese globo? ¿Listo? Sabemos entonces que hacia arriba va a haber una fuerza que llamamos empuje y va a tener un peso debido al peso del aire, ¿no? Entonces, de acuerdo aquí lo que me dice es que el tiempo debe ser igual a ¿cuántos segundos? 20 segundos, ¿ok? Y que la profundidad, es decir, debe llegar hasta una altura final de cero, donde la altura inicial es de menos 120. ¿Listo? Además sabemos que la masa del globo es de 5 kilogramos. ¿Ok? Constantes que debemos tener en cuenta aquí, que la densidad del agua de mar es de 1030 kilogramos por metro cúbico. Con eso ya podemos empezar a trabajar. Lo primero que hacemos es calcular la aceleración con la que debe subir el globo. Para eso utilizamos la ecuación de posición. Yo sé que la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, altura final va a ser 0, altura inicial es de menos 120, velocidad inicial 0, más un medio de la aceleración que queremos hallar por el tiempo que serían los 20 segundos elevado al cuadrado. En este caso, esto desaparece y sencillamente eh, despejamos, ¿no? El 120 que está negativo pasaría a positivo. Un medio ya sabemos que lo hacemos por pedazos, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, el 1 pues vendría a dividir y el 20 también vendría a dividir. Y esto va a ser igual a la aceleración. Eso es algo así como 240 dividido 400. Así que la aceleración debe ser de 0,6 metros por segundo cuadrado. ¿Ok? Y ahora vamos al planteamiento de la sumatoria de fuerzas. Sabemos que según la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a masa por aceleración. Ya habíamos planteado que las fuerzas son el empuje que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo. Esto nos tiene que dar masa por aceleración. ¿Ok? El volumen del globo, pues ¿de dónde lo vamos a sacar? Del empuje, ¿no? Sabiendo que el empuje va a ser igual al volumen del objeto sumergido, que para nosotros es el globo, multiplicado por la densidad del líquido y multiplicado por la gravedad, menos el peso del globo, y el peso del globo sabemos que lo calculamos como masa multiplicado por gravedad, y eso es igual a masa multiplicado por la aceleración. En este caso, pues lo que debemos despejar es ese volumen, ¿cierto? Y de ahí sacaremos el radio.
Entonces, volumen del objeto sería igual a masa por aceleración. La masa por gravedad pasaría a sumar y ρ multiplicado por la gravedad vendría a dividir. ¿Listo? Si ustedes quieren de una vez, ¿cuál es el volumen del globo? ¿Cómo se calcula? 4/3. 4/3 de pi por radio a la 3. Esto muy bien. Y esto es igual a lo que tenemos del otro lado. Y pues podemos de una vez, para hacer un solo cálculo, despejar de una vez el radio de acá. Entonces tendríamos que el pi pasaría a dividir el 4, o bueno, 4pi vienen a dividir y el 3 pasa a multiplicar. 3 pasa a multiplicar a la masa. ¿La masa de quién? Del globo. El globo, que son 5 kilogramos. Multiplicado por la aceleración que habíamos calculado, que es de 0.6. A ver que me estoy como torciendo en esas operaciones. Multiplicado por 0.6 más la masa nuevamente 5 multiplicado por la gravedad que son 9.8. Todo eso sobre 4pi que vino a multiplicar a la densidad y a la gravedad. Y por último, raíz cúbica, ¿no? No cuadrada, cúbica. Raíz cúbica de 3, abro paréntesis, 5 por 0.6 más 5 por 9.8, cerramos paréntesis, sobre 4pi por la densidad que dijimos 1300 por el 9.8. Y a mí eso me da 0,991. Me estoy comiendo aquí un cerito. 0,099. Metros, ¿no? Que son más o menos ¿cuántos centímetros? Aproximadamente 10 centímetros. ¿Listo? Efectivamente es, a ver, ¿qué se me hizo esto? Da 0.1, 0.1, 0.107. De todas formas sigue siendo aproximadamente 10 centímetros. 10.7 centímetros. ¿Ok? El primer resultado pues estaba en metro. Ahora sí. Bueno, parece que sí. Dice, si necesitas expresar en atmósferas la presión de un lugar repitiendo el experimento de Torricelli, utilizando un líquido con densidad de 9,3 gramos por centímetro cúbico, y la altura de la torre del líquido resulta de 70 centímetros, diría que la presión es de, pues, aquí ya sabemos cómo es el asunto, ¿no? Recordamos que lo que dijo fue que la presión atmosférica era igual a la presión hidrostática generada por la columna de líquido. Entonces, presión atmosférica iba a ser igual a la presión hidrostática que sabemos que se calcula como
la altura de la torre multiplicado por la densidad del líquido y multiplicado por la gravedad, ¿cierto? Esa es la formulita. Entonces, altura, 70 centímetros, que la tenemos que pasar a metros, 0,7. Multiplicado por la densidad del líquido, 9,3 gramos, pues sabemos que la tenemos que pasar a kilogramos, por lo tanto daría 9.300. Y multiplicado por la gravedad, que son 9,8. Así que esto era un solo cálculo ahí. 0,7 por 9.300 por 9,8. Y eso da 63.798. 63.798. Esto recuerden que son pascales. Y allá me dice que la tengo que expresar en atmósferas. Por lo tanto, hacemos un pequeño factor de conversión, 63.798 pascales. Y en nuestro factor de conversión, los pascales quedarán abajo y las atmósferas quedarán arriba. Entonces, sabemos que una atmósfera equivale a 101.325 pascales y sencillamente hacemos esa operación. Y eso da 0,629. 0,63. Podemos una vez redondear. Y eso era todo el problema. Ese sí estaba demasiado breve. Una envasadora de vinos utiliza una motobomba para subir el líquido hasta una altura de 17 metros. Si el radio de la tubería de la motobomba es de 0,04 metros y el otro extremo es de 0,02 metros, además, para facilitar la mezcla del líquido, el vino debe llegar al punto más alto con una velocidad de 8 metros por segundo. ¿Cuál debe ser la presión de la motobomba? Y nos dan la densidad del vino. ¿Listo? Entonces, gráficamente lo que está ocurriendo es que aquí tenemos una motobomba y esa motobomba tiene que hacer subir un líquido. ¿Ok? El líquido debe llegar, debe salir aquí con una velocidad de, ¿cuánto fue que dije? 8 metros por segundo. 8. El asunto es que aquí no se sabe cuál debe ser la velocidad con la que sale el vino. Por ahí alguien me preguntaba, ¿será cero? Pues no puede ser cero porque si no me está diciendo que el vino no se está moviendo. No puede ser cero. ¿Ok? Y además, si fuera en el sentido contrario, uno pensaría, no, por gravedad, podríamos hacer que el vino cuando caiga, pues caiga con determinada velocidad. El asunto es que aquí es al contrario, el vino va a subir. Así que sí tiene que haber una velocidad de entrada. ¿Listo? Y debe llegar hasta una altura de 17 metros. ¿Ok? Entonces, aquí debemos recordar que cuando el líquido entra en contacto con el aire, cuando sale por la manguera, va a haber una presión que es la presión atmosférica. Y dijimos que esa presión la íbamos a determinar como 101.325 pascales. Esa es la presión en el punto alto. ¿Ok? Y lo que nos está preguntando entonces, ¿cuál es la presión en este punto? Digamos que este punto 1. Y además tampoco conocemos la velocidad. Pero aquí me están dando unas condiciones y es que conocemos las áreas y conocemos las velocidades. Por lo tanto, podemos aplicar el principio de continuidad que me dice que el caudal de entrada en la tubería tiene que ser igual al caudal de salida en la tubería. Y el caudal sabemos que lo calculamos como velocidad multiplicada por área. Y tiene que ser igual a la velocidad multiplicada por el área. Igual, dice que el radio en la motobomba es de 0,4, o sea que el radio aquí es de 0,04 metros.
y el radio en la parte superior es de 0.02. Entonces, pues ya podemos reemplazar. Esto sería el radio 2, esto sería el radio 1. Entonces, pues, de entrada, la velocidad no la conozco, la velocidad de entrada no la conozco. Multiplicada por el área, que por ser una manguera es pi por r al cuadrado. Y esto es igual a la velocidad con la que debe salir, que es de 8, multiplicada por el área, que también es pi, multiplicado, bueno, de una vez reemplazar. Aquí nos ponemos aquí a... El área de abajo dice que es de 0.04, que, bueno, ahorita no nos vamos a poner en esa discusión, pero 0,04 serían 4 centímetros, ¿cierto? Y tengan en cuenta que como esas unidades se cancelarían con las unidades del radio del otro lado, pues yo lo podría trabajar en centímetros también y no tengo ningún problema. Sin embargo, pues dejémoslo como está. 0.04 al cuadrado. Al, a- al cuadrado acá. Y borremos este cuadrado. Esto igual acá. Del otro lado es pi por el radio, que es 0.02 elevado al cuadrado y sencillamente despejamos. Velocidad de entrada sería igual a estos dos valores de pi se cancelan. Me quedaría 8 multiplicado por 0.02 al cuadrado sobre 0.04 al cuadrado. ¿Cuánto me daría esa velocidad de entrada? 2. Listo. Y ya con esa velocidad puedo empezar, podemos plantear la ecuación de Bernoulli, que es la que nos permite precisamente determinar la presión. Recordamos que la ecuación de Bernoulli me dice que un medio de la densidad multiplicada por la velocidad al cuadrado en el punto 1 más la altura del punto 1 por la densidad del líquido por la gravedad más la presión en el punto 1 tiene que ser igual a lo mismo, pero en el punto 2. Densidad por la velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado más la altura en el punto 2 por la densidad por la gravedad más la presión en el punto 2. Y sencillamente es despejar. Lo único que aquí se nos elimina es este término, dado que pues la motobomba estará instalada en el piso, que es una altura cero. Entonces, sencillamente me quedaría que la presión en el punto 1 es igual a un medio de la densidad por la velocidad en el punto 2 al cuadrado más la altura del punto 2 por la densidad del líquido por la gravedad más la presión en el punto 2 menos un medio de la densidad del líquido por la velocidad en el punto 1 al cuadrado. Ya todo lo demás lo sabemos. Entonces aquí tendríamos un medio. La densidad del vino dice que es de, uy, bastante denso. 2.5, recuerden pasarlo a kilogramos, 2500, por la velocidad en el punto 2, que es de 8 al cuadrado, más la altura del punto 2, que es de 17, multiplicado por 2500, por la gravedad, que son 9.8, más la presión en el punto 2, que son 101.325 pascales, menos un medio de la densidad, que son 2500, por la velocidad en el punto 2, que es de 2, perdón, en el punto 1, que es de 2 elevado al cuadrado. Y eso es todo lo que tocaba hacer ahí. Punto 5 por 500 por 17 por 500.
300.000, 325. ¿Cuánto les da? No, yo lo cambié al final y me dio 119.565. No estamos lejos del mío. Ay, no. 617.325 pascales. Profe, a mí me daba es que 597.825. ¿Cuánto? 597.825. Voy a revisar nuevamente a ver. Punto 5 por 2.500 Profe, a mí me da lo mismo que Mayra. por 8 al cuadrado menos 2 al cuadrado por más, digo. Pero siempre estoy cometiendo un errorcito aquí. Sí, señoras. 592.825. ¿Sí? Digité 18 metros en vez de 17. Belleza, qué belleza. Profe, el Salmi está mal, pero no se podría, digamos, en vez del que estás mandando pasarlo a restar, sumarlo con el P1 y como ahí ya sería eso con el P1, ponerlo a dividir. Gravísimo ese comentario. Porque si yo lo que necesito saber es P1, ¿para qué paso el P2 al otro lado si no tienen el mismo valor? No tienen nada que ver uno con el otro. Sí, son presiones, pero no tiene nada que ver un valor con el otro. Eso lo hago cuando yo digo que tengo P1 de este lado y tengo P2 y vuelvo a tener P1 del otro lado. Si esas dos variables fueran iguales, ahí sí lo podría hacer, ¿sí? Es decir, traer los dos y agruparlos. Y entonces yo diría 2 veces P1 igual a todo lo que está allá. Pero porque son iguales, son los mismos valores. Pero en este caso no son los mismos valores. Entonces no se puede hacer de esa forma. Una empresa almacena productos líquidos con densidad de 4.5 gramos por centímetro cúbico en tanques de 200 litros. En el proceso de despacho necesita levantarlos constantemente, para lo cual desea construir un gato hidráulico, principio Pascal, que será accionado por una máquina a la que se le puede calibrar la fuerza que debe ejercer. Dado que en el mercado solo se consiguen tubos con diámetros de 4 centímetros y 12 centímetros para la construcción de los émbolos, se requiere conocer con precisión la fuerza que debe ejercer la máquina. Aquí, pues, lógicamente aplicar principio de Pascal, que es el principio que aplicamos para todas las máquinas hidráulicas. Entonces me dice que uno, el radio es de 4 y en el otro, el radio debe ser de 12 centímetros. De acuerdo al... Profe, Dime. ¿el radio no sería de 2 y de 6? ¿De 12 y de qué? ¿De 2 Ah, y de ok, 6? sí. Tienes razón porque aquí me dice que que estos son diámetros, no radios. Correcto. Entonces, radio 2 y radio 6, ¿no? Radio 2 y radio 6. Listo. Entonces, tenemos los radios. Segunda pregunta. ¿En dónde es que debo aplicar la fuerza? Si es que el caso llamo a este el área 1 y a este el área 2. ¿Dónde la aplico? ¿En uno o en 2? No. En uno. Aquí es donde debemos aplicar la fuerza y esta es la pregunta que se está haciendo. ¿Ok? Y aquí en el radio 2 tendrá que ir el peso de la carga. Eso es lo que tenemos que proponer. Pues ya sabemos que la ecuación del principio de Pascal me dice que la fuerza 1 sobre el área 1
es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Entonces, la fuerza 1 es la que necesitamos hallar y sencillamente sabemos que el área 1 la vamos a calcular como pi multiplicada por el radio, que es 2 elevado al cuadrado. Y aquí tendríamos el peso de la carga, que todavía no lo hemos hallado, multiplicado o dividido mejor por pi por su radio, que son 6 al cuadrado. Como en ambos lados existe pi, pues podemos cancelarlo y sencillamente me va a quedar que la fuerza en la sección 1 sería igual a 2 al cuadrado, que es 4, de una vez coloquemos ese 4,